vamos a hablar de reinicio, pero comienza a transitarse y las cosas no salen como uno espera. ¿Qué pasa cuando hay que tomar decisiones difíciles y hay hijos de por medio? ¿Qué pasa cuando uno dice, wow, voy a empezar algo de nuevo? Vengo de una familia de papá médico, mamá docente, de un pueblito que se llama Las Pipinas. Voy a estudiar a La Plata, me formo como profesora de educación física, conozco al que es el papá de mis hijas, Adrián. Nos vamos a vivir a Mar del Plata y formamos nuestra familia. Después de la pandemia decido divorciarme, formás la familia, seguís para adelante, dejé mi carrera, me encontré en una situación que tenía 3 hijas, entro y empieza el despertar. Entonces yo podía asistir a alumnos desde un punto de vista muy integral, pero lo que me estaba pasando a mí, yo no me podía asistir a mí misma, nos pasa muchas veces, ¿no? Lo único que le pedía al papá de mis hijas es que llevara a ver a mi mamá, volver al nido. Bueno, llego a La Plata y me ve mi familia en Citibel y no lo podía creer en el estado en que llego. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda temporada del podcast 50 Hora Que. Y ahora tenemos acá a la bella de Luciana y vamos a hablar de reinicio, pero primero desde adentro. ¿Qué pasa cuando la vida comienza a transitarse y las cosas no salen como uno espera? ¿Qué pasa cuando hay que tomar decisiones difíciles y hay hijos de por medio? ¿Qué pasa cuando uno dice, wow, voy a empezar algo de nuevo? Y esta es la historia de Luciana y es la historia del Galponcito, un lugar para unir, para crear y para formarse. Así que quédate a escuchar el episodio. Bienvenida, Luciana. Vamos a empezar por ¿quién sos, Luciana? Hola Susana, un gusto, gracias por haberme invitado. Yo soy Luciana, em, Luciana, tengo 56 años. em, Empiezo desde mi historia, ¿cómo Sí, querés que...? empezame de tu historia, todo lo que quieras contar, Lu. Bueno, vengo de una familia de papá médico, mamá docente, de un pueblito que se llama Las Pipinas, que está a 120 kilómetros de La Plata. Bueno, todo inicia ahí con mi mamá y mi papá. Y hoy en día vuelvo a vivir, me reencuentro a los 56 años viviendo a 40 kilómetros, no quiero llorar, de mi pueblo, Pipinas. Bueno, nada, una historia linda, con muchas cosas, como tiene todo el mundo, cosas lindas, cosas feas, como vimos todos en la infancia y en la adolescencia, pero más lindas, con una crianza en el campo, en un pueblo rodeada de campo, mucha naturaleza. Ahí en el pueblo teníamos un club, que era el Club Corsemar. No sé si conoces la Ruta 36, que es, bueno, hay una chimenea, había una fábrica muy importante que reunía a mucha gente en ese pueblo. Luego la fábrica lamentablemente funde y en el Loma Negra y funde de nuevo, y el pueblo se empezó como a reiniciar, pero bueno, no es lo mismo que era antes. Igual Pipinas es hermoso porque sigue habiendo gente divina que lo lleva adelante, pero bueno, yo me crié en el auge de Pipinas, digamos. Ahí papá era el médico, lo contratan, y en ese lapso que lo contratan, bueno, la conoce a mamá, que era de Citibel, y bueno, ahí formó su familia. Bueno, luego voy a estudiar a La Plata, y ahí me formo como profesora de educación física. Bueno, fue todo mi formación ahí como profe de educación física. Bueno, ahí conozco al que es el papá de mis hijas, Adrián, y bueno, nos vamos a vivir a Mar del Plata y formamos nuestra familia en Mar del Plata. En Mar del Plata sigo con mi preparación, profe de educación física, instructora de yoga, bueno, una serie, pero estudié medicina antes de educación física, ¿eh? Hija de médico, te cuento que estudié casi 3 años medicina y tuve que enfrentar a mi papá y decirle, papá, no me gusta la medicina, me gusta la educación física, el área salud, pero es la educación física. Y ahí mi papá me dice,
¿sabés, hija, que yo quise estudiar profesor de educación física y no me dio por la altura, porque tenías que medir en esa época 1,70 m? Entonces, fíjate cómo se fusionan las cosas y cómo, bueno, uno va encontrando el camino, y lo importante es que siempre me pude instalar en eso, lo que quiero yo, ¿no? A pesar de los deseos, bueno. Y bueno, así fue. Tengo con Adrián, tenemos 3 hijas preciosas, Lucila, Violeta y Francesca. Pero bueno, casi 30 años junto a él. Después de la pandemia decido divorciarme porque, bueno, me pasó lo que a muchas mujeres, que formás la familia, seguís para adelante, tenés ese acuerdo hermoso de amor matrimonial para cuidar los hijos y seguir. Yo dejé mi carrera para poderlas cuidar porque él empieza a viajar mucho al exterior con los 3 años de mi hija. O sea, yo me encontré en una situación que tenía 3 hijas, lejos de mi ciudad, de mi familia, que ya vivían en Citibel. De Pipinas nos fuimos a vivir a Citibel. Papá siguió viviendo en Pipinas porque no dejó la comunidad y viajaba los fines de semana. Ya éramos las 3 mayores grandes, estábamos en la universidad, y las 2 más chicas siguieron el secundario en Citibel. Bueno, yo me encontraba sola en Mar del Plata, y así que hice como todo sola, empezar de cero. Bueno, y viste que es difícil estar lejos de la familia, la profesión, 3 nenas chiquitas que se llevan nada. La mayor, Luli, con Violeta se llevan 1 año y medio, y Violeta con Francesca 2 años. Entonces estamos hablando que Lucila tenía 6, Violeta tenía 5 y Francesca tenía 3. Y así fue, o sea, prácticamente sola para con todo, ¿no? Por esto de los viajes. Y bueno, así me fui haciendo, adaptándome a las cuestiones emocionales. Tenías que seguir para adelante porque con los hijos no te puede pasar nada, llevarlos a todos lados, ¿no? El amor, digamos, lo que hacemos las mamás. El tema es cuando en estos matrimonios no se respetan los acuerdos, ¿no? Porque las chicas crecieron y seguía todo igual en la adolescencia, digamos. Yo no pude como retomar mis actividades porque cada vez más viajes. O sea, creció profesionalmente él, lo acompañé, y bueno, hasta que nos tocó la pandemia, y ahí vi el matrimonio que tenía, bueno, cómo estaba todo. Entro en una depresión severa, así como me ves. Y bueno, y ahí empezó todo. Ahí empieza el despertar. El despertar. Empieza el despertar porque, bueno, después de la enfermedad, eh, y yo decido divorciarme y empiezo a abrir nuevamente, a reencontrarme de nuevo con Luciana. Y en ese momento pedís ayuda, como, digamos, porque la depresión hablamos de una enfermedad, entonces, ¿cómo? Muy grave. Muy grave. Yo tuve depresión severa. Yo, antes de mi depresión, como te contaba, profe de educación física, trabajaba con alumnos que yo asistía, porque yo fusionaba técnicas entre el profesorado de educación física como profe, todo lo aprendido, lo que había aprendido en medicina, porque todo es aprendizaje. Siempre me encantó la anatomía y la fisiología, investigué mucho. Siempre estudié, Susana, me encanta estudiar, forma parte de mi vida. Sí. Y bueno, y en esa fusión entre la medicina, profe de educación física, me recibo de instructora de yoga, donde empiezo a abrir más mi camino desde la espiritualidad y la emocionalidad, por así decirlo. Empiezo a conocer más todo este campo emocional. Entonces yo podía asistir a alumnos desde un punto de vista muy integral, pero lo que me estaba pasando a mí, yo no me podía asistir a mí misma. Nos pasa muchas veces, ¿no? Y además yo era muy privada, me había cerrado. Por ahí soy muy privada y no me gusta hablar de mis cosas privadas. Entonces te vas cerrando, no vas contando lo que te pasa, lo que te sucede. Y bueno, y así vas por la vida, porque viste que todo ocupación es trabajo,
ya te digo, estaba sola, el papá de mis hijas afuera del país, yo tenía que resolver, siempre resolver. Ahí no te podías caer, siempre resolver, por mí, por las chicas, ¿no? Y bueno, y así vas, como remándola, 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 hasta que el cuerpo, la mente y el espíritu te dicen basta, hasta acá llegaste, sos un ser humano y me pasó lo que me pasó. Ya te digo, una depresión severa tenés que pasar por varias facetas. Tuve trastorno de ansiedad primero, depresión leve, moderada y severa es la última depresión. Es muy grave. Y bueno, no fui tratada como debía ser tratada en Mar del Plata. El tema de salud mental es muy delicado, Susana, y la pandemia abrió un paradigma acá en Argentina y en el mundo de que cómo la medicina tiene sus falencias con el tema de salud mental. Es terrible, terrible, porque en Mar del Plata el tratamiento que me estaba realizando el padre de mis hijas, que es médico, no era el acorde, y la profesional que me atendía, la psiquiatra que me atendía, lo cuento porque es importante y sé que tu perfil habla de esto, ¿no? De volver a empezar y que se puede. Y lo de los silencios, porque el tema de salud mental es algo que se calla y la gente observa y no actúa. Y es muy grave eso, porque yo estaba pidiendo ayuda yo pesaba 17 kilos menos, ¿te imaginas? 17 kilos menos, no hablaba, de ser una persona que siempre, digamos, me dediqué a otros, ¿no? A sanar a otros, me veían y nadie podía hacer un llamado a mi familia, aunque sea, ¿viste? Los silencios. Es terrible los silencios. Y así estamos, ¿no? En esta sociedad. Porque yo creí que tenía muchos amigos, de los cuales, nada, ya está, es un tránsito, ¿no? Y nadie llamó, nadie en pandemia. Claro. Y bueno, la profesional esta de Mar del Plata, lamentablemente, ¿no? Lo que es el egocentrismo y el narcisismo que ocurre mucho en la medicina, mucho, que se creen que son Dios y no son Dios, son profesionales que están preparados para, ¿no? Depende el trabajo que tengan en su vida y dependa la carga que ellos traigan, pueden tratar al paciente o no, porque para mí pasan por eso, ¿no? Esta profesional me dijo, yo no creo en los equipos, yo soy tu propia psicóloga. Terrible. O sea, yo en Mar del Plata no tenía psicóloga. Yo busqué psicóloga por mi parte, pero con un acompañamiento muy light. Y bueno, eso, el tratamiento que tuve no fue el acorde, eso siguió progresivo, progresivo, todavía no había visto a mi familia, mis amigas y amigos no me veían, no podían entrar, ni tenían acceso a verme. Se abre la pandemia, gracias a Dios. Yo lo único que le pedía al papá de mis hijas es que me llevara a ver a mi mamá, viste, cuando estás así querés volver al nido, que te cuiden de juego, que te protejan, porque nadie me veía, nadie, ni de la familia de él, ni amigos que estaban en Mar del Plata porque no tienen acceso y tampoco hacían mucho por tener acceso, porque si vos querés ver a alguien, podés llegar, ¿no? A esa persona. Y las amigas que me veían no podían como acceder, no se les permitía, ¿viste? Bueno, llego a La Plata y me ve mi familia en Citibel y no lo podía creer en el estado en que llego. Y bueno, ahí se empieza a actuar, mi familia así. Mi mamá a la semana, yo me quería quedar ahí en la casa de mis padres y mi mamá me dijo, no, vamos a respetar el tratamiento que estás haciendo. O sea, se respetó siempre todo. El tratamiento que estás haciendo en Mar del Plata, con quien era mi esposo en ese momento, y se respetó eso, se armó el ensamble de todas mujeres. En La Plata tengo 4 hermanas mujeres, mi mamá, gracias a Dios, somos 6, Larry divino, con sus cosas, pero gracias a Dios. Y mi tía, bueno, y mi primo hermano que bueno, luego fue mi abogado y demás. Pero bueno,
A la semana estaba mi mamá en Mar del Plata, se quedó 3 meses conmigo para ver, acompañar el tratamiento que se estaba haciendo, se respetó siempre eso, y cuando vieron que no iba ni para atrás ni para adelante, me buscaron un equipo en La Plata y me salvaron, digamos. Mi familia me salvó. Me sacaron de mi casa prácticamente arrastrándome, o sea, yo no podía caminar prácticamente, mi primo y mi hermana me vinieron a buscar y con mi mamá. Y bueno, hice el tratamiento en La Plata. Al mes yo ya estaba respondiendo, cocinaba, o sea, volví a hacer de a poquito. Me quedé casi 3 meses en Citibelo, la casa de mamá. Tomé fuerza, volví a Mar del Plata porque tenía que volver a mi casa con mis hijas. Y el día 1 yo ya sabía que no quería estar más con el papá de mis hijos. Ya lo decidí por todo. Ya era el broche. Y bueno, estuve 1 año y pico más y luego era más de lo mismo, viste, en ese cambio de aprendizaje necesitas tu tiempo. Y bueno, pedí el divorcio a los 52 años y acá estoy. Y ahí empezó todo. Todo volver a autovalorarme, a quererme, a sanar, seguir sanando, ¿no? Porque uno sana un montón de cosas. El matrimonio es una instancia, uno sana toda la vida. Y bueno, esta introducción creo que es importante porque tiene que ver con esto, ¿no? Con el espíritu que tenemos las mujeres de, gracias a Dios, eh, que podemos, ¿no? Porque desde que damos vida, podemos todo, pero es importante que te vean y tener un grupo que te contenga, porque si no tenés un grupo o alguien que te ve, en una situación de desesperación como fue la mía de extrema, porque fue una enfermedad extrema, severa, es muy delicado, ¿sí? O sea, pensaba, primero porque hablaste, ¿no? De esto de que criaste sin tribu, ¿no? Que hoy se quiera tanto, nuestra generación por ahí no nos hablaban de eso, ¿no? De la importancia de que haya abuelos o, bueno, vínculos sanos que acompañen a la mamá, que es tan Sí. importante, ¿no? Y después, bueno, esto de salud mental también, que es algo muy serio, como vos decís, y que, bueno, con un buen tratamiento y con vínculos que acompañen, uno puede retomar la vida, ¿no? Que no hay que tenerle tanto miedo, yo siempre lo digo eso también, ¿no? No hay que tener tanto miedo ni en psiquiatra, ni en psicólogo, por ahí el psicólogo no se le teme tanto en Argentina, pero el psiquiatra no, o sea, eso es una medicación o lo que te toque hacer, pero es parte de la salud, así que... Lo importante de entender esto es que hay que cortar con los mandatos y los estereotipos de la ignorancia, porque como te digo, el estudiar te da las herramientas. Yo estudié medicina 2 años y medio y soy hija de médico, de un médico de pueblo que hacía de todo, emergentología, partos, todo. Y mi papá trabajaba con la medicina tradicional y la medicina oriental también porque era muy sabio en eso, se informó mucho de eso. Hacía Reiki, Tai Chi con los pacientes, era un adelantado para la época. Yo recibí toda esa información, ¿sí? Estoy estudiando, sigo estudiando, de mi mamá también. Entonces, cuando a vos te pasa algo que de pronto tenés ese contraste, ¿sí? Decís, wow, gracias Dios, gracias universo, porque seguí aprendiendo, porque nadie la tiene clara, nadie es, uy, soy, no, 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 todos en este mundo vinimos, por lo menos sé que Dios y el universo me dio otra oportunidad, por eso estoy acá, porque si no hubiera sido una más del camino, porque hay muchas mujeres que se quedan lamentablemente en el camino. El mensaje mío es, recurran, buscan ayuda y estén con personas luminosas y aléjense de las personas tóxicas cuanto antes porque no hay camino, porque la persona tóxica y narcisista es destructiva. Se cree que es el único que existe y esa energía se irradia, vos estás durmiendo todos los días con esa persona o te crees que sos importante por esa persona, no. Por eso este camino de la autovaloración. A ver, me costó porque yo tenía que seguir sanando un montón de cuestiones mías, pero una vez que lo lográs, te das cuenta que podés y que ese camino, a ver, este camino a mí me sirvió para limpiar un montón,
de personas que en mi vida estaban formando, como siempre digo, el ser humano es un átomo. El átomo es el núcleo y la órbita del átomo, que son los electrones, los neutrones, los protones. Hay muchos electrones, neutrones y protones en nuestra vida. Tenés que seleccionar los neutrones neutros, no. Alguien neutro que está ahí, que no sabe si va para un lado o para el otro, no. Los electrones y los protones. Bueno, uno tiene que jugar con eso y no sentirse núcleo. No, necesitamos de todos para vivir, como la materia misma. Una célula, un átomo es la mínima división, o sea, es la mínima división indivisible de la materia, el átomo, es lo más chiquitito de la materia. Para que seamos molécula debemos juntar muchos átomos, molécula. Para formar un tejido, muchas moléculas, tejido. Para formar un cuerpo humano, mente, espíritu integral, muchos tejidos juntos. Sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema nervioso autónomo, parasimpático, simpático, cardíaco. Y dentro de todo, no somos un cuerpo, somos mente y espíritu, ¿no? Somos un todo. Me encanta toda esta comparación que lo haces, me gustó muchísimo. Ahora, ¿cómo viene esta Luciana y su proyecto y las redes sociales y el galponcito? ¿Cómo Ay, vienen las redes sociales? Las redes sociales vienen porque es un mundo nuevo, imagínate. Mis hijas me manejan las redes sociales, que bueno, viste, los chicos hoy, así, un panorama. más de tu proyecto, porque a lo mejor imaginemos que alguien nos está escuchando y bueno, Luciana contó su introducción de cómo ella reinicia su vida, ¿no? Después de esta fuerte depresión. ¿Cómo nace Este, el ciclo? este despertar nace a los 52 años, después de la recuperación, donde vuelvo a brillar, a expandirme, ¿no? A mi luz hacia mí, Luciana, luz. Y bueno, te conté, creo en todo yo, en todo. El 2 del 2022, no sé si te lo conté a vos, hubo un eclipse muy importante. Yo vivía en Mar del Plata aún, y como creo en lo energético, siempre necesité la naturaleza, siempre necesité el espacio verde para tener mi espacio de pensar, de meditar, de decir, uy, ¿qué me está pasando? De escuchar mi corazón. Voy a hacer esa meditación con un grupo de chicas conocidas a los acantilados. Y entonces me pongo en los acantilados de Mar del Plata, lo que son. Me pongo ahí arriba, vimos el eclipse, todo humos, ritual, respiración. Bueno, me concentré bien e intencioné. Intencioné que yo quería ser feliz plenamente y que para eso debía desapegarme de un montón de cuestiones y que estaba preparada para todo lo que se venía. Intencioné eso, ¿no? Amor, luz hacia mí, desapegarme y que yo ya no quería esa vida que tenía, o sea, ese matrimonio, en definitiva, ¿no? Esa vida era el mismo, iba a ser lo mismo. Y estaba segura y no quería volver, o sea, no me iba a enfermar más. O sea, ya está. Si llegué a este estado es porque tengo mucho más por hacer. Primero por mí, ¿no? Por mí. Y bueno, y así fue, entonces cumplí 52 años, le dije a mis hijas, chicas, no quiero ropa, no quiero zapatos, no quiero nada, quiero el curso de paisajismo. Fíjate, estaba ahí, la profe tenía algo ahí, yo siempre trabajé, cuando trabajaba con alumnos los llevaba al jardín mucho. Como yo trabajaba en las casas de forma independiente, iba, era como personal trainer de un trabajo integral hacía. Y mucho jardín. Y siempre terminaba hablando con alumnas o alumnos de las plantas, siempre, de las plantas y de los animales. Y bueno, y pido el curso de paisajismo, hago un curso muy lindo, ¿lo puedo nombrar? Sí, sí, obvio. Para que la gente sepa, porque me parece importante y me parece importante, para mí la vida es un ida y vuelta y una devolución y no hay que quedarse con nada, porque si desde este lugar puedo disipar a dudas o ayudar a alguien que esté en un camino, me encanta.
hice un curso virtual porque viste que la pandemia trajo eso, gracias a Dios, lo de la virtualidad. Hoy, por ejemplo, estoy trabajando, mira, estoy acá con una entrevista tuya y ya después trabajo desde la virtualidad acá en el campo y es maravilloso eso, que podés llegar a diferentes personas. Cecilia Romanella, paisajismo, un curso de un año espectacular. Cecilia, no la conocí personalmente porque lo hice virtual, pero el curso era como que estuvieras en clase. Una profesionalidad, el equipo de docentes, Cecilia misma. Tengo ganas de conocerla alguna vez personalmente, cada tanto le escribo y le agradezco, porque me dio las herramientas desde, por ejemplo, yo al ser docente y al criarme en un pueblo, siempre el tema del dibujo estuvo conmigo. Viste que depende de dónde venís, de la ciudad o del pueblo. En el pueblo daban muchas herramientas prácticas, artesanías, carpintería, dibujo, mucho, mucho. Y el lápiz, el dibujo siempre estuvo en mi vida, siempre me encantó dibujar. Entonces, Cecilia, el curso que yo tomé era todo no con computadora, que no me gusta para nada, digitalizado, sino que me gusta plasmar los dibujos, dibujar. A mí pongo la mesa con colores y soy feliz. El olor a papel, a lápiz, a regla, bueno, dibujo. E hice el curso que era una promoción, que era el curso de paisajismo y de canteros, o sea, 2 cursos en uno. Ese fue mi camino técnico, porque ahí aprendí muchísimo, completísimo. Como tenía mucho tiempo para mí, las chicas estaban en el colegio, facultad, me ponía a pintar. Yo vivía en el Bosque Peralta Ramos, así que mi jardín siempre fue el lugar de diseño. Siempre diseñé mi propio jardín y bueno, lo rediseñé con todo esto. Ese mismo año, no me acuerdo si fue ese mismo año o al otro, por virtualmente también hago un curso que se llama Paisajismo y Sentido con Mariana Salinas, una genia que es una coach, como vos también mentora. Fue un curso más cortito de 3 meses, pero me dio las herramientas, Susana, impresionante, lo que es el coach, lo que es la mentoría, me dio herramientas para revalorizarme, por así decirlo, o tomar el impulso, no revalorizarme, porque ya estaba autovalorizada. El tema del impulso, animate, larga los miedos, animate, Luciana, mira todo el caudal que tenés. En ese curso, cuando yo hacía el curso, todo el tiempo los alumnos, los compañeros míos, me decían, uy, pero Luciana sabe, no, yo no sé nada. Tomé este curso y sigo aprendiendo. Es como que, no sé nada. Me hacían dibujar y me salía por ahí más fácil un planito. Pero el tema del intercambio todo el tiempo y lo que me dio Mariana, lo que me dio ese curso, y un profesor biólogo excelente, que ahora yo me voy a acordar el nombre, todos, ¿viste? Y el intercambio con los alumnos, el ida y vuelta, eso está buenísimo, aprender de otras personas, todo el tiempo. La cosa es que no la conozco a Marian tampoco, y nos vivimos hablando, y es como que la conociera, ¿viste? No la Y, conoces virtualmente. ¿eh? No la conoces presencialmente, virtualmente. La conozco, ¿viste? Es como decirte, la conozco de antes. Y bueno, y ahí lo expuse y surge, se me ocurre poner Ordenando Jardines a este proyecto que empecé como paisajista, pero no tenía nombre. Fíjate que no tenía registrada la marca. Digo, uy, mira qué nombre. Yo digo, la tengo que registrar porque, viste, cómo es. Y bueno, mi marca está registrada. El sitio, bueno, es ordenandojardines.org, pero la marca es Ordenando Jardines. Y ahí surge el galponcito. Bueno, entre medio conozco a Martín, compañero del secundario Sí. de Verónica, porque en Filipinas no teníamos secundario, estudiábamos en Verónica. Él siempre vivió en el campo. La vida nos reencontró de grandes a los 52 años. Él, fíjate que una vez que termina el secundario cada uno hace su historia. Yo hago mi historia, me voy a vivir a Mar del Plata. Y él hace su historia y la mamá de sus hijos era de Mar del Plata. Mira. Y podés creer que nunca nos encontramos en 30 años, Susana. Mirá lo que es el universo. Bueno, nos reencontramos a los 52 años y no nos pudimos separar más. Y Y bueno, ¿te mudaste? ¿cómo?
Vos te mudaste, ¿dónde está ubicado el Hermosillo? Vamos a, así te vamos a contar. 70 kilómetros de Castelli, Ruta 11, estamos en pleno campo. Y hace 2 años estoy viviendo acá. Cuando mi hija mayor es mayor de edad, me vengo a vivir definitivamente acá. Y vamos y venimos, porque nuestros hijos están en Mar del Plata. Claro. Un hijo de Martín está viviendo acá y el otro hijo vive en Mar del Plata y mis 3 hijas viven en Mar del Plata. Así que vamos y venimos. Pero decidí instalarme acá porque, nada, mi trabajo está acá. Las flores, el alponcito, bueno, todo. Un Los poquito, ¿qué es el cursos. galponcito? Para que por ahí lo escuchen y digan, ¿qué es el galponcito? Que vamos Bueno, el alponcito surge con todo esto que te estoy contando, con el amor. Cuando lo conozco a Martín, me dijo, quiero que me hagas el jardín. El galponcito era un lugar de cachivaches, es de almacenamiento, tiene más de 100 años, 110 años tendrá. Originalmente era un lugar donde se guardaban botellas, herramientas, se colgaban salames, un poco de todo. En el campo es así, un lugar que es multifunción. Eh, y bueno, cuando yo lo conozco era un depósito de cosas viejas, muy, muy viejas, y él me dijo, necesito que me ayudes a ordenar esto, y yo le dije, bueno, y ahí, hablando en una conversación, le digo, el galponcito no se mueve, o sea, yo le puse el nombre del galponcito porque dije, es un galponcito chiquitito, de 7 metros por 6, 8 metros por 6, nada más. Y es un galponcito, no es un galpón grande de campo como hay otros, ¿viste? Es un galponcito chiquitito que lo tenemos al lado, lo tengo acá al lado de mi casa. Entonces lo fuimos rearmando, le cambiamos las chapas, le pusimos madera por dentro, ahora le hicimos el piso alisado, lo estamos de a poquito poniendo estantes y va a ser mi lugar de trabajo, es mi lugar de trabajo de otoño hasta la primavera inclusive. En verano trabajo más acá adentro por el calor, porque hace calor ahí. Mucha gente me dice que hay una persona que me puso el galponcito, el calurorcito me pone. Y le digo, Claro, y en sí, verano, porque todo el y lo que vayan a verlo después, claro. en Escúchame, verano Luciana, otras cosas, pero vamos a ordenar para que la que esté escuchando dice, bueno, ¿cómo, digamos, generás ingresos a través de este nuevo proyecto? A ver, porque eso puede ser interesante para que digo, bueno, pero a ver, generás ingresos, vivís de esto. Viste que vivo de esto, vivo de esto y vivo de esto y bueno, de ayudarlo a Martín acá en trabajos del campo. Lo que estoy haciendo ahora es también más sin violencia, pero eso es otra cosa que no va racional con caballos. Eso es algo que surgió también por el amor y lo estamos haciendo. Pero vivo de esto. eh, tenés eh, curso. hago cursos ahora. Primero empecé haciendo jardines de forma presencial en Mar del Plata. Cuando estaba en Mar del Plata, los primeros jardines fueron de forma presencial. Y luego cuando tomo la decisión de venirme para acá, dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para mantener esto que es tan hermoso? Y no quiero tener mi trabajo, la educación física ya no me daba porque los alumnos, viste cómo son, se les llaman alumnos golondrinas. Empiezan en primavera y se van en febrero, marzo, o sea, era inestable la conducta de los alumnos, también ya era como que digo, no, bueno, no, viste que son etapas de la vida, el corazón de la profe está acá, pero ya fue como un momento, años, pero ya está. Y surge o sea, surge todo esto, el colegio que llevamos a nuestras hijas era ahí en el Bosque Peralta Ramos, la gente me conocía como profe y después me conoce como paisajista y empecé a tener primero clientes de ahí y iba al colegio, Luciana, no te necesito como profe, me pegaban el dedito cuántas palabras chicas, venía a arreglarme el jardín, ¿viste? Todo así, y así fue, y bueno, y ahora, nada, me están llamando de todos lados, Susana, de todos lados, de Estados Unidos, de México, de Argentina, del sur, mucha gente del interior, me encanta la gente del interior, como, viste, sencilla, y a los pasteles. Me Entonces, llaman como que vos asesorás virtualmente el jardín, lo que eso es, te dije, es un trabajo que tenés hoy también, además de los cursos.
asesoro virtualmente sobre tu jardín con diferentes tipos de diseño, diferentes presupuestos, desde un jardín muy básico para reordenar tu jardín hasta un jardín que si querés tener 3 cantetas en tu jardín. Y si querés más, lo hablamos. Pero sobre eso, con esta modalidad, le mando preguntas a las personas, me las contestan, le pido fotos y videos de su jardín y en base a eso yo me pongo a dibujar, a diseñar y a pensar en el proyecto y luego los cito un día de entrevista donde es ida y vuelta como ahora, mostrándole todos los dibujos mano a mano. Y bueno, es un paisajismo, digamos, virtual, pero me pongo a trabajar sobre el proyecto, ¿sí? Claro. Y Con después dibujos. cada persona, o sea, yo te contrato y después yo soy la que hago mi jardín, digamos, o contrato a alguien que me lo haga. Claro, sí, eso vos tenés que tener tu jardinero, pero yo te guío con los dibujos, con plano de plantación en mano, con tus dibujos, para que guíes al jardinero como es, con todo, los tips, sustrato, forma de plantar, diseño, esta emocionalidad que te digo, la hablo con el alumno, me sale con el cliente, ¿por qué? Porque es importante qué tipo de jardín quiere, y yo les propongo el jardín que yo les voy a proponer, pero escucho lo que ellos quieren. Entonces es un ida y vuelta. En base a eso lo diseño. Luego, en la entrevista, como ahora, de 1 hora y media, terminamos de cerrar, porque por ahí me dicen, Luciano, me arrepentí. No pasa nada. Lo pongo al costado, podés hacer esto, las alternativas, para eso es una entrevista. Y depende del diseño que elijan. Hay entrevistas en 1 hora y media ya tenés el jardín diseñado con un previo dibujo y otras que hay un seguimiento de 2 semanas para que es más complejo, pero todos van por el primer paquete, porque te digo, con el primer paquete más económico yo ya, como les doy, me dice, uy, qué completa, les doy todo, ¿viste? Porque mi idea es que todos tengan su jardín lindo y que no les cueste mucho, porque es caro el paisajismo. Y uno se va haciendo el jardín de sus sueños a lo largo de los años, no hay que desesperarse. Y no hay que comprar plantas antes de pensarlo, porque muchas personas compran, llega la primavera, compran, compran, compran y después se encuentran que encontraron una planta que no iba para su jardín, para su clima, para su sustrato, se les murió, gastaron un dineral y no. Con estas asesorías asesoro para que compren la planta ideal, les doy todo el conocimiento, los tips, con un ida y vuelta. Me preguntan 8 millones de veces y yo contesto porque me gusta. Mientras estoy en el jardín voy contestando, pero con una planificación, ¿no? Y por otro lado, por el pedido de la comunidad, que como verás creció muchísimo, muchísimo, ya Vas a verte, sí. desde la incorporación de mi hija mayor a mi equipo, mi hija mayor se está por recibir de politóloga, presentó su tesis ahora en la Universidad de Mar del Plata, y el año pasado hizo un curso de marketing digital con una empresa, me pregunte, muy conocida, también virtual, durante 5 días, un curso todo el año, y se recibió de eso. Y bueno, y entonces tiene todas las herramientas, ¿viste? De relaciones, de idioma y toda esta formación. Y después tengo mis otras 2 hijas, una estudiando periodismo también último año y la más chica diseño gráfico, que me ayudan en todo lo que es el equipo de interdisciplinario, es un equipo interdisciplinario, digamos, ¿no? Claro, El piso te van a brindar. totalmente. Se nota, bien, porque está hermosa la comunidad. Pero tenemos que ir cerrando. Agradecerte infinitamente, pero quiero que cierre con este tren de mentalidad y energía. ¿Qué le dirías vos hoy a esta mujer que quizás está en un proyecto y no lo está pudiendo sostener, por ejemplo, o que quiere iniciar algo y no sabe cómo? ¿Vos qué le dirías? Mentalidad y energía. Primero, tu proyecto es tuyo. No utilices tu energía, que hay que cuidarla, para dar explicaciones a los demás. Eso es la vida. Amistades, pareja, familia. Siempre ser reservado. Trabaja sobre vos, trabaja mucho sobre vos, porque todo lo demás viene. Trabaja sobre tu autovaloración, sobre el quererte, sobre el proyectarte. Escribí, mirá, esto lo tengo acá, este cuadernito, porque es mi libro de intenciones. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me siento? Instalarte en el presente. Esto me lo dijeron, pero también lo siento. Entonces yo anoto. Lo del eclipse, lo que te conté, conectate con la naturaleza. Ayer fue luna llena.
Yo siempre desde chiquita me conecté con la luna, muchísimo. Fíjate que los ciclos de siembra son con la luna también, ancestralmente. Entonces, conecta tu ser con el todo, con el cosmos, con el universo. Y cuando hagas eso, vas a ver cómo todo aparece. Pero tenete tus momentos para vos, porque lo que nos pasa mucho a las mujeres es que por educación, por ver modelos, por lo que nos dicen o lo que nos enseñan, gracias a Dios nuestra generación fue como cortando esas brechas, ¿no? Cuesta, sé que cuesta, pero cada vez tenés que estar pensando en que vos sos valiosa como el resto, vos valés como tu hijo o como tu hija, vos valés como tu pareja. Vos valés como tu mamá, vos valés como tu papá, vos valés como un amigo. Cuando dejamos de ver el foco en uno y vamos a los demás, es donde nos desvalorizamos. Vos valés primero vos, y eso no es ser egoísta, que es diferente a ser narcisista, que es amar su narciso. No, eso es amar tu yo, eso me costó años. Amar tu yo tiene que ver con amarte, iluminarte, hacer todo para ser cada vez mejor persona. Nunca me gustaron los grupos donde chusmeaban de otros, ¿viste? Las mujeres es muy grupo de chusmerío, ay, se juntan en los cumpleaños, ay, esta. Y yo siempre me apartaba, ¿viste? Del chusmerío. Y yo digo, ¿qué me pasa? ¿Soy extraña? ¿Soy rara? No, no soy extraña o soy rara. No me interesa hablar de los demás. Y más de esa manera. Me interesa hablar de alguien en base a lo que le está pasando y abrazarla si es necesario, ¿no? No juzgar. Entonces, el mensaje es, mira para vos, mira tu corazón, que está la luz. Aunque sea chiquitita, va a volver a brillar, te lo digo. Yo, que estuve muy abajo, pero entendé que siempre va a haber alguien que te va a venir a abrazar y esos brazos se van a transformar en más brazos, en más brazos, en más brazos, en más brazos. Tu corazón va a volver a brillar. Aléjate de la gente que no te sirve, de la gente con pensamientos negativos. En todo caso, despedite desde el universo o decirle busca ayuda. No la abandones, busca ayuda, pero alejate. Vos no sos un profesional, un terapeuta, un médico para ayudar a esa persona, porque esa energía es tuya. Vos tenés que cuidar tu energía. Acompañá un proceso, pero siempre mirándote a vos y todo va a surgir. Y el proyecto que tenés en mano, hacelo, porque lo vas a lograr. Este es un mensaje para las mujeres y para los hombres, porque hay muchos hombres también que están con susceptibilidad. Y yo no soy feminista. Yo soy, para mí es igual el hombre y la mujer. Lo que pasa que lamentablemente vivimos en una sociedad que sigue habiendo mandatos muy malos donde no hay deconstrucciones, ¿no? Si los hombres que tienen esta mentalidad tan negativa utilizaran ese tiempo en formarse y en tratar de superar patrones enseñados, ¿no? De construirse, sería mucho mejor, ¿no? Porque en realidad Ay, me encantó. Te voy a ir a conocer, Lu. Nos tenemos que conocer. nos tenemos que conocer. Un mensaje nada más, pero todos podemos. Me encanta, vi tu perfil, me encanta, Susana, lo que haces, muy valioso. Saber que no estamos solas, solos, que nos tenemos que abrazar primero nosotros, abrazar para que surja la luz. Miren esta plantita que no me queda dejar de mostrárselas. Lunaria annua. Lunaria annua. ¿Saben cómo es la lunaria annua? Antes, esta es la llamada moneda del Papa o medalla del Papa. En mi perfil la nombro, es de color fucsia, es bianual, o sea, para florecer le lleva 2 años. Desde la siembra que le empiezo a sembrar ahora, recién va a florecer el año que viene. Y en el verano del otro año va a dar esta belleza. Pero ¿sabes cómo es antes? Así, mira, mira, estos somos nosotros. Mira, 2 hojuelas y adentro está la luz con semillas. La jardinería es esto, es volver todos los días a empezar desde el amor. La luz está en tu corazón. Hay que, como decía mi papá, unir corazón, mente.
las tres cosas unidas en equilibrio, vas a lograr todo. Ahora, cuando la mente es la que te quiere comandar todo, es donde no. Somos una unidad, una integridad, y esa integridad es cuando tu corazón brilla, cuando crees en vos. Juntate con personas lindas, alejate de las personas que no te suman, que no te hacen bien, porque es mejor estar solo en esas oportunidades. Y además es mejor estar con las flores y con los animales que te brindan amor todo el tiempo. Y abrazar a las personas que te abrazan. Lo mejor para todos. Un gusto. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos a encontrar y bueno, que escuchen que abajo van a estar las redes de Luz, vayan a verla porque el Galponcito y Ordenar Jardines crece, crece, crece. Y cuando salga con episodio vas a estar mucho más allá arriba. Gracias, Luz. Gracias. El crecimiento es este y la expansión es esta. Sí. Gracias. Gracias, Luz. Que Abrazo. tengas. Adiós, abrazo. Chao, Luz. Gracias, gracias.